Hola a todos. Hoy les traigo una historia emocionante sobre un león y un gato astuto. Esta es una historia nueva que les enseñará una lección valiosa. Había una vez un león que era el rey de la selva. Era fuerte y poderoso, pero también era muy orgulloso. Un día, se encontró con un gato astuto que lo desafió a una competencia de inteligencia. El león aceptó el desafío, seguro de que ganaría fácilmente. La competencia comenzó y el gato astuto comenzó a hacer preguntas difíciles al león. El león estaba seguro de que conocía todas las respuestas, pero se sorprendió cuando el gato astuto demostró ser más inteligente que él. El león se enojó y decidió atacar al gato, pero el gato astuto logró escapar. El león se dio cuenta de que su orgullo lo había llevado a la derrota y decidió pedirle al gato astuto que lo ayudara a ser más inteligente. El gato astuto aceptó y comenzó a enseñarle al león cosas nuevas todos los días. Al final, el león se convirtió en un rey sabio y justo gracias a la ayuda del gato astuto. La moraleja de esta historia es que no importa cuán fuerte o poderoso seas, siempre hay algo nuevo que aprender y siempre hay alguien más inteligente que tú. Espero que hayan disfrutado esta historia y hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo video.